Queridos amigos de Edificando en la Fe, una vez más con cada uno de ustedes para compartir en este día sobre las Escrituras, la doctrina de Dios, y en esta ocasión bajo el título Los mentirosos, los injustos, tendrán su lago de fuego. Tal parece, según leemos en las Escrituras, que el lago de fuego que arde con azufre fue planeado originalmente para ajusticiar a los ángeles que se rebelaron contra Dios cuando se efectúen las sentencias de Dios en el siglo venidero. Allí serán lanzados vivos tanto el anticristo como el falso profeta, cuando venga nuestro Señor Jesús en el día postrero. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20 hemos leído. En fuego y azufre, según leemos aquí, serán atormentados los que reciban la marca de la bestia en la gran tribulación futura. Resalto en nuestra lectura anterior que estos dos, dice, fueron lanzados vivos. Note, fueron lanzados vivos. Es decir, ellos no tuvieron que de repente esperar hasta el final del milenio, sino que ellos son lanzados vivos, en vida. Entonces para ellos no sería en realidad la segunda muerte, sino la muerte única y definitiva en el caso de estos dos, la bestia y el falso profeta. Ahora bien, en Mateo capítulo 25 y verso 41, leemos: entonces dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, o fuego de la era venidera, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, estos hombres recibirían este terrible castigo en el fuego de la era venidera. Fuego eterno en la Reina Valera 60 está traducido de manera que no tiene una explicación sino por medio de los maestros que inventaron el término. Un término tan escondido como es eterno. En realidad, ese término significa literalmente de la era, es decir, el fuego de la era. Desde luego, el fuego de la era venidera. Ahora bien, dice aquí que si bien es cierto, estos hombres, los que son representados como cabritos en Mateo 25, son los de la izquierda. En Mateo 25 se habla de nuestro Señor Jesús volviendo a la tierra, sentándose en su trono de gloria y gobernando las naciones. Algunos tienen una mala visión de Mateo 25 y piensan que el Señor Jesús al venir se sienta en un trono y pone a la humanidad en dos filas, unos a la fila derecha y otros a la fila izquierda, lo cual por supuesto no es lo que dice el pasaje. En el pasaje más bien se habla de las naciones que son puestas delante del Señor Jesús para reinar sobre ellas, para gobernar sobre ellas. Y Él decidirá quién pertenece a la izquierda de los que han de ser, como dice aquí, destruidos, según vemos nosotros constantemente esta expresión, pero también perecerán, serán destruidos o perecerán en el fuego del siglo venidero, que es el que inaugurará nuestro amado Señor Jesús al retornar a la tierra. Ahora bien, unos son
puestos, entre comillas, a la izquierda y otros a la derecha. Es decir, hay un escogimiento, porque el Señor Jesús ha de escoger quién entrará al reino, quién no lo hará, quién podrá superar la etapa de prueba en el reino de Dios y quién no logrará superarla, los que han de recibir autoridad y los que no recibirán ese privilegio, esa herencia, ese galardón que estamos esperando. Ahora en Apocalipsis 14, en el verso 9, dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Note, Apocalipsis 14, 9, entonces está hablando de los que han adorado a la bestia y a su imagen y han recibido la marca en su frente o en su mano. Se dice de este individuo, de esta clase de individuo, en Apocalipsis 14, 9, él también beberá del vino. Recuerde que el vino nos habla de la ira de Dios derramada cuando nuestro Señor Jesús vuelva, porque es la ira del Cordero también, y porque los ángeles participan en el derramamiento de las copas de la ira. Ahora bien, dice aquí, ese que sea marcado por la bestia y que adore a la bestia de su imagen, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y dice aquí, y será atormentado con fuego y azufre. Esto se dice de los humanos. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Porque el Cordero viene con los santos ángeles a efectuar la venganza de Dios, según también vemos en 2 Tesalonicenses en el capítulo 1, en llama de fuego para dar retribución. Así que allí podemos ver nosotros cómo el Cordero y los ángeles echan las copas de la ira sobre la tierra, y allí es donde aquellos marcados por la marca de la bestia, por adorar su imagen, beberán del vino de la ira de Dios. Serán atormentados, dice allí, con fuego y azufre, delante, o sea, en presencia, estando presente el Cordero de Dios y los ángeles en las nubes, por supuesto. Desde allí se contemplará todo esto que ha de suceder y cómo los reunidos en Armagedón, marcados por la bestia, allí mismo serán lanzados al lago de fuego, porque allí mismo, en esas cercanías de la tierra de Israel o de Jerusalén, allí mismo estará el lago de fuego en esa ocasión para esos pecadores. Satanás también será lanzado en el mismo lago de fuego que la bestia y el falso profeta, pero al finalizar el milenio. Usted dirá, pero ¿cómo en el mismo que la bestia y el falso profeta? Ajá, porque es igual un lago de fuego que va a arder con azufre. Porque el lago de fuego ha sido preparado para ser, por así decirlo, el incinerador de Dios, el quemador de Dios, la segunda muerte. En este caso, vemos cómo se vuelve a repetir después del milenio ese mismo lago de fuego, en donde perecerán los que sean marcados por la bestia al final del milenio. Servirá para que allí perezcan y sean destruidos y se produzca la segunda muerte, en este caso de los resucitados. Obviamente es la segunda muerte porque ellos resucitan para ser juzgados. Tuvieron una primera muerte, resucitarán en sus carnes, en su carne sin gloria ni triunfo, pero luego será condenado alguno, y los que sean condenados, los que no se hallen inscritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego, que para esa ocasión una vez más estará encendido. Ahora, en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Esta parte, cuando dice estaban la bestia y el falso profeta, nos da a entender a nosotros lo que ha sucedido.
ha sucedido que en ese mismo lago de fuego, donde fueron echados la bestia y el falso profeta, allí también, en ese mismo lago de fuego, nos referimos a ese azufre que le alimenta, a ese fuego encendido de Dios, como juicio del Altísimo para los cobardes e incrédulos, los abominables. Allí mismo, en ese juicio preparado, programado, predeterminado, inclusive desde la fundación del mundo, allí será lanzado el diablo que engañaba a los hombres. Pero en el caso de él se dice algo especial. Se dice que cuando él sea lanzado allí, entonces será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Aquí hay una pregunta, porque algunos dicen, pero aquí vemos nosotros un plural, serán atormentados. O sea, el diablo será atormentado con la bestia y el falso profeta. Pero ¿cómo es esto si la bestia y el falso profeta habían sido lanzados 1000 años antes que el diablo? Recuerde que la bestia y el falso profeta, estos nombres, por ejemplo, el nombre bestia que sale del mar o bestia que sube de la tierra, son dados en realidad a potestades superiores, es decir, a ángeles que hasta el día de hoy se encuentran presos en el Tártaro, en prisiones de oscuridad y que saldrán para aquel día. ¿Por qué deben salir aquellos ángeles de renombre que se rebelaron en el pasado para ese día? Para que ellos sean los que, poseyendo al humano anticristo y al humano falso profeta, porque la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, ellos en realidad poseerán a estos personajes humanos. Por eso es que nosotros podemos ver luego la ferocidad que tienen, pero también la unción demoníaca que tienen. Entonces, los condenados por nuestro Señor Jesús en el trono blanco serán lanzados al lago de fuego. Para ellos sí será la segunda muerte, como ya vimos, porque murieron, fueron resucitados para juicio, y muchos volverán a ser lanzados ahora sí al fuego, porque muchos de ellos en su primera muerte no murieron por fuego, sino en cualquier tipo de enfermedad, de repente hasta disfrutando de comida, de bebida y de otros placeres. Pero la segunda muerte es por fuego, así como está escrito. Ahora dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los impíos y sobre todo los llamados cristianos mentirosos, descarados y los predicadores cínicos serán condenados al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 21:8. Y por aquí voy terminando. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Los impíos resucitan con cuerpo humano terrenal desprovisto de la gloria de la inmortalidad, que es privilegio de los redimidos. El infierno Gehenna simboliza siempre al lago de fuego. Recuerde Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en ese lago de fuego. Mis queridos hermanos y amigos, hemos visto entonces que sí hay una condenación para el impío, y esa condenación para el impío empieza desde el retorno de nuestro Señor Jesús y luego en masa, después de los 1000 años, cuando sean juzgados los muertos resucitados para la ocasión. Mis hermanos y amigos, temamos no a los hombres, que no pueden evitar que resucitemos con un cuerpo glorificado, pero temamos a Dios, que es el único que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el lago de fuego. Hasta la próxima, para edificar en la fe verdadera.